Moltes gràcies, excelentíssim senyor Josep Alsina. Es un honor estar esta vesprada con vosotros y vamos a afrontar un tema que completa en cierta medida la ponencia del año pasado de Jesús Lainz, que este año no nos acompaña, sobre la manipulación en torno al 1714. Jesús Lainz, con muy buen criterio, el año pasado enfocó el asunto de la guerra de sucesión no desde un punto de vista historiográfico, analizando la misma, sino las interpretaciones a posteriori de la misma, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Yo también me voy a detener somera y brevemente en las interpretaciones a posteriori. Y en cierto modo voy a manifestar alguna discrepancia menor con el enfoque que dio Jesús Lainz. Pero a la hora de afrontar esta conferencia, vamos a referirnos también a hechos no por más sabidos. Creo que sigue siendo necesario recordarlos, ponerlos al día y también borrar ciertas interpretaciones que ya están demasiado asentadas, que son fruto de abstracciones diacrónicas, de piruetas históricas, y que en cierto modo han contaminado también algunos aspectos de gente de muy buena fe, dando lugar a la aberración en la cual se ha convertido hoy la conmemoración del 11 de septiembre. Y creo que tiene mucha importancia continuar estudiando lo que supuso la guerra de sucesión, lo que supuso el 11 de septiembre y las interpretaciones a posteriori. Voy a dar dos ejemplos muy significativos a mi juicio. El 11 de septiembre del año 1987, la banda terrorista Terra Llure pone una bomba en los juzgados de Les Borges Blanques, provincia de Lleida, y asesina a Emilia Aldomà Sans, el 11 de septiembre de 1987. No era el primer atentado que cometía la banda terrorista Terra Llure un 11 de septiembre. Era para ellos el mito, era el mito fundacional, el mito movilizador. Y con ocasión de dicho mito, creado por lo que aludíamos, por este relato nacionalista, con ocasión de este mito del 11 de septiembre, se dedicaban a su acción terrorista que el 11 de septiembre del 87 dio lugar a una víctima mortal. En segundo lugar, no lo voy a colar, obviamente, pero un desconocido para el gran público hasta hace poco tiempo, Joaquim Torra, quizás a los que nos ha interesado la historia de la guerra de sucesión no era tan desconocido. ¿Por qué? Porque este señor de perfil cuanto menos radical y vehemente en toda la interpretación de la historia y la ideología nacionalista, pues fue, gracias al dinero y el horario público, fue nombrado el director del Museo del Bor, que se creó para el tricentenario, y luego, con el tiempo, han aflorado o se han hecho públicas pues toda su mentalidad tanto sectaria, obcecada, radical. Nos da miedo ver una persona con dicha mentalidad e indigencia intelectual que esté al frente de dicha institución académica, pero por otra parte también es significativo de la importancia que el relato, que la manipulación nacionalista concede a la guerra de sucesión y al 11 de septiembre. Bien, yo pensaba meterles el rollo histórico sobre la guerra de sucesión, pero como muchas veces también sufro no desde ponente sino desde oyente, al final, dándole un poco de vueltas, surgió una serie de conclusiones, luego las podemos repensar y demás, pero las conclusiones que me salían haciendo esta reflexión sobre la guerra de sucesión y la interpretación en torno a la misma, he preferido usarlas como epígrafes de lo que sería la conferencia. Pues vamos para allá. La primera idea fuerza también, que me gustaría que ustedes nos quedara clara de cara a tener un argumentario con el cual pues, defender la verdad histórica, lo que fue la verdadera dimensión de la guerra de sucesión. En primer lugar, hemos de tener muy claro, podemos darle... Es un tema... Parto de la premisa que es un tema muy complejo y que ofrece muchos matices, pero sí que se puede afirmar que la guerra de sucesión es la respuesta a una agresión anglo-holandesa contra la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque Felipe de Anjou, Felipe V, sí era el rey legítimo de las Españas, conforme a derecho, conforme a las disposiciones de las partidas, conforme a las disposiciones testamentarias de Carlos II. ¿Por qué? Porque además era el familiar más cercano a Carlos II. No fue un acto
de arbitrariedad, no fue un acto contrafuero, fue un acto conforme a derecho, era el familiar más cercano y la disposición testamentaria, una vez muerto el lector de Baviera en el año 1699, en 1700 la legitimidad de Felipe V era indudable. Lo reconocen todos los reinos de la monarquía hispánica, entra triunfalmente en España por Irún, llega a Madrid, es también reconocido con gran alborozo, y uno de los primeros sitios que visita, como ustedes bien saben, es el Principado de Cataluña. Primero en Lérida, en septiembre de 1701, donde jura los fueros catalanes, los cuales en los últimos reinados de los Austrias habían tenido una virtualidad o potencialidad bastante discutible realmente, y el 12 de octubre, ni más ni menos, Nuestra Señora del Pilar vuelve a jurar los fueros catalanes en Barcelona. Feliu de la Peña, que no tiene reparo a reconocer que fueron que el rey Felipe V le otorga al Principado de Cataluña pues las mejores franquicias, el mejor reconocimiento de derechos a los que tenía derecho y, vamos, no hay ni el más mínimo resquicio que se pueda decir, que se pueda achacar a contrafuero, en lo que respecta, cuanto menos, al Principado de Cataluña. Esta agresión anglo-holandesa, vivimos también en el contexto del 1700 es un contexto muy complejo. Tendríamos que remontarnos cuanto menos medio siglo atrás, cuando los tratados de Osnabrück y de Münster, que dan lugar a la llamada Paz de Westfalia en 1648, cuando se crea un nuevo equilibrio geopolítico continental, pero no es lo más importante pensar en aquel mapa de las potencias europeas anterior a 1748. Lo más importante, en cualquier caso, es pensar cómo se rompe, como dice el profesor Francisco Elias de Tejada, cómo es la ruptura definitiva de la cristiandad por la ruptura ética del maquiavelismo, la ruptura del jovesianismo, cómo los gobernantes ya dejan de tener una visión más trascendente del orden político temporal, sometido a un orden ético custodiado por la Iglesia, y ya lo que prima sobre todo es la razón de Estado. En este contexto tan complejo de diplomacia fina, diplomacia sutil, es en el cual, pues claro, la muerte del último Austria da lugar a ese tipo de movimientos. Pero lo que no cabe duda es la mala fe que tienen la Inglaterra whig, la Inglaterra protestante, la Inglaterra anticatólica y la Holanda también protestante contra la monarquía hispánica, contra el rey legítimo, que es Felipe, usando lamentablemente algo tan querido como era el imperio también. Pero es que el archiduque, luego lo veremos, lo que a posteriori cierta interpretación tradicionalista de la historia achacaba a los Borbones es al fin y al cabo, en última instancia, lo que aplicó el archiduque. Políticas absolutistas realmente, políticas regalistas, políticas en última instancia antitradicionalistas, pero que al fin y al cabo eran el signo de los tiempos de la época de post-Westfalia. Segundo lugar, el partido austracista no es ni mayoritario ni popular en un principio en Cataluña. Los primeros austracistas originariamente son nobles castellanos. Citaremos unos cuantos. Tomás Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla, de los Enríquez, de un linaje castellano a más no poder. Rodrigo Manrique de Lara, linajes castellanos. Joaquín Álvarez de Toledo, Portugal, el conde de Oropesa. Pues es esta línea la que conspira en la corte, en un primer momento, nobles castellanos conspirando desde Madrid a favor de esta línea, a favor de forzar la sucesión, no al heredero legítimo, sino hacia la Casa de Austria, por unas razones y por otras, y en un contexto no tan teórico como a posteriori se ha querido dar a entender. No, es que claro, Felipe era el modernizador y la Casa de Austria custodiaba aún las esencias de la tradición política. Es una tesis muy discutible a la hora de la verdad. Esa tesis que en cierto modo hizo mella en cierta historiografía y que dibujó una imagen negativa también de la Casa de Borbón, es en última instancia lo que fue usado luego a posteriori para ser manipulado o interpretado negativamente por parte del republicanismo en primer lugar, por parte también del falangismo, lo volveremos sobre ello, y por parte del nacionalismo catalán. Dicho esto, dejando sentada la legitimidad absoluta de Felipe V al trono de España, dejada sentada como no incurrió en ningún contrafuero, antes bien jura los fueros catalanes y los reconoce y le da nuevo brío a los mismos,
También hemos de señalar, desde un punto de vista interno, nos hemos referido al difícil contexto internacional externo, desde un punto de vista interno, ¿qué pasaba? Existía una más que justificada animadversión en Cataluña a la Casa de Borbón, una animadversión a los franceses. No olvidemos que acaba de ser muy reciente también la Guerra de los 9 años, las continuas incursiones de saqueo de tropas francesas sobre el Principado, pues claro, no era la mejor carta de presentación. Y era muy legítimo, pero no subyacía la aludida interpretación teórica a posteriori. Era una reacción más instintiva frente a aquellos franceses que, después de la Guerra del Segadors, habían usurpado una gran parte del territorio catalán, el Rosellón y la Cerdaña, y que recientemente, tras la Guerra de los 9 años, seguían haciendo incursiones también sobre el territorio del Principado catalán. Y desde ese punto de vista se justifica el partido austracista, el partido de los vigatans, que tenían pues esa lógica normal, natural, animadversión a lo que podía suponer la Casa de Borbón. No obstante, también, en honor a la verdad de los hechos, está, en cierto modo, su juicio prejuzgó la situación, porque al fin y al cabo no le dio tiempo a Felipe V a violentar ninguna de las constituciones históricas, ninguno de los fueros del Principado de Cataluña. Asimismo, el archiduque Carlos, pese a que existía esa corriente, sobre todo en la plana de Vic, los llamados vigatans, favorable a la causa de los imperiales, como lo decían, o los aguiluchos, como lo decían sus contrarios, pero el archiduque Carlos, el archiduque, se impone en el Principado violentamente, se impone a sangre y fuego, se impone por la fuerza. No se impone de buenas a primeras, no lo aclaman, como a Felipe V sí que hemos visto que es aclamado tanto en España cuando entra por Irún, como en el Principado de Cataluña, primero en Lérida y luego en Barcelona. Es el 27 de mayo de 1704, cuando 48 barcos, 20 ingleses y 18 neerlandeses, se apostan frente a las costas de Barcelona, esperando que por parte del pueblo catalán, que va a haber un alzamiento en Barcelona favorable al archiduque, se encuentran que no hay nada, desembarcan en el Besós y en última instancia también se producen algunos bombardeos para intentar doblegar la voluntad del virrey, pero se encuentran con una absoluta indiferencia por parte del pueblo barcelonés. Tal cabreo llevaron que el hecho de que tras el desembarco de los holandeses y los ingleses en el Besós y que nadie les hiciera ni caso, cuando querían volver a Lisboa, paran en el Peñón de Gibraltar, y ahí tenemos el gran problema, el Peñón de Gibraltar, fruto de esta maniobra de holandeses y de ingleses, lo toma el nombre del archiduque Carlos y hasta hoy está sometido al gobierno de su graciosa majestad. Y luego también el marqués de Lozoya es muy interesante cómo en sus crónicas se refiere a la parada que hacen en el puerto de Santa María. No olvidemos el cariz aludido de las tropas anglo-holandesas, protestantes y especialmente anticatólicas. También, cosa muy importante, Francia, Luis XIV, el abuelo de Felipe V, había reconocido a los estuardos, era el gran valedor de los estuardos. Pero los estuardos ya vemos que tienen que exiliarse, que se quedan en Francia. Quien toma las riendas del poder en Inglaterra es la línea más antipapista, más anticatólica. Y el marqués de Lozoya, por eso, se tiene especialmente, él es testigo del desembarco en el puerto de Santa María de holandeses y de ingleses, y se aterra con la mentalidad de aquella época. Claro, los vasos sagrados, las imágenes, esta jauría anglo-holandesa que se dedicaba a eso, al odio contra lo que era la fe católica, sobre todo contra lo que era la Iglesia católica. Tan poca fortuna tiene este intento de primer desembarco que el archiduque Carlos, un año después, ya con más fuerzas y pertrechos, el 22 de agosto de 1705, una nueva flota anglo-holandesa de 58 navíos y 40 fragatas y con 21.000 tripulantes. Esto ya es otra cosa. Y aquí ya sí que se entró a sangre y fuego. Se entró a sangre y fuego hasta el punto, estamos hablando del 22 de agosto, incesantes bombardeos de Barcelona, Todo el mito de cierto catalanismo, es que claro, es que el gobierno español quiere bombardear Barcelona, Espartero, Franco, Primo de Rivera. Oigan, quien primero bombardea Barcelona de forma sistemática son sus admirados austracistas,
Es el archiduque que iba a venir a defender y a salvar las libertades del Principado. Es el primero que bombardea, primero desde el puerto y en segundo lugar el 15 de septiembre, tras unas luchas encarnizadas, tras una resistencia de los catalanes borbónicos, el 15 de septiembre toma Montjuïc, el otro gran mito. Claro, el castillo de Montjuïc, que está creado contra Cataluña, pero quien toma Montjuïc y quien primero lo usa para bombardear sistemáticamente Barcelona, nuevamente vienen a ser los austracistas. Estamos hablando, las fechas son importantes, 15 de septiembre, bombardean primero del puerto, toman Montjuïc, pero es que siguen bombardeando, es que Barcelona no se rinde. Evidentemente la defensa del 11 de septiembre, luego volveremos sobre ella, claro que es heroica, claro que a todos pues, nos enaltece, pero es que no menos heroica, en cierto modo, fue la defensa borbónica también de Barcelona frente a los austracistas. Es que duró más, es que resistieron aún más. Porque estamos hablando que el 22 de agosto es cuando vienen los barcos. El 15 de septiembre se toma Montjuïc y hasta el 9 de octubre no capitula Barcelona. En las mismas condiciones, por cierto, que tras el 11 de septiembre se ha criticado. Es que, claro, el 11 de septiembre no quiso avenirse Felipe V a pactar, pero es que el archiduque Carlos hizo lo mismo. Es que quiso que capitulara. Bajo ningún concepto se avino. Sí que es cierto, bueno, luego esta sutil diplomacia a la que aludíamos hizo que algunos borbónicos, el virrey y demás, salvaran el pellejo, salvaran la vida, pero por lo que respecta al resto de la ciudad, el archiduque entró a sangre y fuego, entró con un gobierno extranjero, con un ejército extranjero, con un auténtico ejército de ocupación. Joaquín Albareda, que es un historiador muy destacado también en el análisis de este periodo histórico, con cierta tendencia a defender el bando austracista, con cierta tendencia a identificar la suerte de Cataluña con los austracistas, como si no hubieran habido felipistas, como si no hubieran habido borbónicos catalanes, como si no existiera Cervera, como si no existiera Manlleu, como si no existiera Berga, ciudades netamente borbónicas, como si en el mismo ciudad de Barcelona no hubiera habido una defensa también borbónica del legítimo, lo vamos a volver a decir, Felipe V, que era el rey legítimo conforme a las disposiciones testamentarias y conforme al fuero en España. Pues lo que decimos, Joaquín Albareda señala que Carlos III, había jurado Felipe V los fueros, el llamado Carlos, el archiduque Carlos, jura otra vez 2 fueros, casi en los mismos términos que hace Felipe V, o sea, tanta lucha, y al final viene a jurar lo mismo que iba a jurar Felipe V, el archiduque. Pero Joaquín Albareda señala que incurren algunos contrafueros. Claro, estamos en un contexto muy complejo. Al fin y al cabo, lo que se jugaba en última instancia frente a las interpretaciones teóricas posteriores era el poder de las oligarquías locales frente a un poder real, frente a un poder central, digamos, y Carlos III sí que empieza, porque también empieza a gobernar, y a Carlos III es de los primeros en incurrir en algunos de dichos contrafueros, reconocido por Joaquín Albareda, que también reconoce lo severo de la represión austracista contra los borbónicos. Respecto de se ha hablado mucho también de, claro, que Felipe V, la guerra, digamos, el archiduque sabemos que se hace fuerte en el Principado, la guerra tiene diversos escenarios, me encantaría detenerme sobre dicho hecho bélico, tengo aquí además, veo varios amigos también muy aficionados a estos temas, pero como no es exactamente el objeto de la conferencia, lo vamos a pasar un poco por encima y además se alargaría mucho, un tema bastante complejo. Pero Felipe V, en cualquier caso, cuando Barcelona, en última instancia, es el último reducto, al fin y al cabo, porque el resto de Cataluña enseguida vuelve a caer. Al fin y al cabo, se podría decir que más que algo del Principado, es algo muy centralizado en la ciudad de Barcelona. También su saguntina y numantina resistencia, una vez también que el archiduque se marcha, que el archiduque ya se corona emperador y no quiere saber nada. Tampoco es unánime, por otra parte, como los 3 brazos acuerdan mantener la resistencia. No es unánime para nada. Se inhibe absolutamente el brazo eclesiástico. Faltan también algunos representantes de ciudades cercanas a Barcelona que tendrían derecho, conforme a fuero, a participar de la decisión si Barcelona sigue resistiendo. Cualquier caso, para la historia sí que ha quedado este hecho heroico, al fin y al cabo, desde el punto de vista militar, es indudable que es un hecho heroico, pero sobre todo un hecho lleno de españolismo. El bando de Casanova es indudable, es un canto, teórico cuanto menos, a esa España tradicional, que supuestamente
a posteriori se ha interpretado que iban a violentar pues los Borbones. Y en el fondo eran pues ciertos intereses de las oligarquías locales que querían preservar a toda costa y hacerse un poco fuertes frente al rey. Pero en cualquier caso, la construcción de los bandos y los propios hechos de armas, la propia resistencia, las propias consignas, el Visca España que decían, el Visca el rey, Visca Carlos III, claro, el rey de toda España. Lucharemos por nuestra libertad y por la libertad de toda España. Es que es un hecho inapelable, el españolismo tradicional que rezumaba dicha resistencia. El catolicismo también, cómo se enarbola la bandera de Santa Eulalia, no se enarbolan las 4 barras, como se ha hecho en alguna representación apócrifa y absurda, cómo esa absoluta fe en la providencia divina, cómo la mentalidad del hombre, al fin y al cabo, del antiguo régimen, cómo se reza el rosario y cómo también los propios brazos piden perdón a la Virgen por haberse aliado con protestantes, con herejes, como se decía, con herejes ingleses y holandeses, y cómo, en última instancia, entienden que la derrota ha sido fruto de esta alianza contra natura, porque dentro de lo que podemos discutir, la guerra de sucesión, lo insisto una vez más, es una agresión anglo-holandesa bajo pretexto dinástico, pero no había una legitimidad en el archiduque. Pero sí que había ese espíritu netamente tradicional, ese espíritu español, con todas las paradojas, con la paradoja enorme que las circunstancias del momento le llevaron a unirse pues, con estos herejes por los cuales se pedía perdón. Y Felipe V, que realizó una represión que no se salía, ciertamente, de las normas o las costumbres de la guerra de la época, no se salía en el Reino de Valencia, cuando incendia Játiva, pero no olvidemos que los ostracistas incendian Ayora, o incendian Gijona también, en el Reino de Valencia. Claro, son las dos caras de la misma moneda. Aquí esta interpretación absolutamente maniqueísta y lineal pues no se comparece con la verdad de los hechos. Felipe V se atiene a las normas de la guerra y cuando entran en Barcelona, lo cuenta el duque de Berwick muy bien, dicen, dejan 24 horas, es muy interesante también el análisis que hace el profesor Francisco Canals, catedrático de metafísica, pero muy fino a la hora de estudiar toda la historia de la guerra de sucesión y la entrada. Y Javier Barrecoa seguramente recuerde mucho mejor este episodio, hablo un poco de memoria. Francisco Canals lo que dice es que el duque se encuentra como el pueblo catalán, una vez entran las tropas borbónicas, vuelven a entrar las tropas borbónicas, porque la ocupación era la austracista, no la borbónica. Se marchan, el duque se dejan 24 horas y en esas 24 horas lo que se encuentran las tropas es que la gente ha vuelto tranquilamente a sus oficios. Y por el impacto o por lo que sea, las tropas no se dan ni al pillaje, ni al incendio, ni nada. Y es paradójico, porque es Barcelona la ciudad más resistente, la que supuestamente tendría que ser más castigada, más que Játiva. Si a Játiva la quemaron y le cambiaron el nombre, pues Barcelona, que resiste hasta el final, lo lógico se supone en ese relato también. Bueno, pues no, Barcelona es respetada y no es sometida ni al pillaje ni a la rapiña. Se ha hablado también las penas a las que fueron sometidos algunos miembros defensores del bando austracista, fundamentalmente gente de los llamados vigatanos, como el general Moragas. Es bastante interesante, luego he dicho al principio, cómo estaba muy justificado, cómo Moragas es una de estas personas que sufre en su propia carne estas incursiones de los franceses antes de la guerra de sucesión, y era muy normal, que era casi natural que en este contexto de la guerra pues se lanzara con el bando ostracista. A Moragas no lo recordaba nadie. Igual que a Casanova, lo dice la conferencia a la que aludió al principio Jesús Lain, no lo recordaba nadie a Casanova una vez acabada la guerra de sucesión hasta el 1886, hasta más de un siglo y medio después. Pero es que a Moragas, que tiene una muerte también atroz, Casanova no tiene ninguna muerte, Moragas que sí que tiene esta muerte atroz, que podía haber sido el gran mito por el gran mártir, no lo recordaba absolutamente nadie. ¿Quién lo recuerda? Volveremos sobre eso. La Diputación Provincial de Lérida en el año 1966. Ahí había ciertas dudas sobre si nace en San Hilari es a Calmo o en Sort, pero en cualquier caso la primera placa que se pone es en Sort,
En el año 1966, pleno franquismo, Diputación franquista de Lérida, ¿cómo se llama el presidente de una se apellidaba Bellín? Vamos, un camisa vieja que había estado cautivo, divisionario, progermánico, en estos, es un poco el que hace este recuerdo. Luego Moragas, paradójicamente, ha sido el gran... Una vez que Casanova era demasiado españolista, quizás para un cierto nacionalismo radical, racista y xenófobo, como el de Unidad Nacional Catalana, era el gran mito, porque, claro, este sí que era catalán puro, de Osona, y encima era el mártir. Y esta escisión de Estat català, que fue Unidad Nacional Catalana, pues fue uno de los que también lo estuvo recordando, pero paradójicamente quien sacó la figura de Moragas del ostracismo fue la Diputación Provincial Franquista de Lérida. Pero bueno, la suerte de Moragas no fue la única. Da bastante tristeza leer la superficialidad con que algunos historiadores dicen no, es que la pena que le aplicaron solo se aplicaba a bandidos. No, mire usted, en la Barcelona ostracista, por poner un ejemplo, el 26, lo dice el dietario del Consell Barceloní, el 26 de agosto de 1713, a Vicente Martínez, que era un austracista valenciano, que supuestamente, porque no hay causa, no se le abre causa, no hay un relato contradictorio, no sabemos, o sea, se le condenó a muerte por espionaje sin más. Pero ¿qué pena le aplican a Vicente Martínez? Dicen, cortarle la cabeza, hacerla cuartos, ponerla en una jaula de hierros y confiscar sus bienes también. Eso, el muerto además que no se olvidará esta confiscación de los bienes. Bueno, pues no fue una represión excepcional la de Felipe V, la que le aplicó al general Moragas, con independencia que luego podemos decir, claro, Casanova, el gran conseller en cap, el gran mito del monumento, que tal, que era el 11 de septiembre, el Casanova acaba sus días tranquilamente ejerciendo la abogacía en Sant Boi de Llobregat. Y era el redactor el gran antiborbónico, el gran antifelipista. Luego sus familiares, nadie les molestó y sus descendientes siguieron conservando títulos y fueron hechos también caballeros de cámara del resto de reyes borbónicos. Y con gran disgusto, como ustedes seguramente hayan visto, de su familia, que manifestaron en un vídeo, creo que fue la Fundación para la Defensa de la Nación Española de hace unos años, pues pusieron unos de sus descendientes, y luego ha salido en retiradas ocasiones, en diversas entrevistas, el gran disgusto que les causa que se use la figura de su antecesor, de Rafael de Casanova, como mito del separatismo. Al general Villarroel, lo mismo, que paradójicamente es muy paradójico también la historia del general Villarroel, cómo empieza siendo felipista. Villarroel, claro, también es otro mito del nacionalismo que a beneficio de inventario es otro gran héroe, es catalán, no era gallego, pero bueno, así dicen que es catalán, pero bueno, claro, como le hace armas contra Felipe V, pero paradójicamente es extraño también, no se sabe muy bien las circunstancias de su cambio, porque al principio jura una vez más fidelidad a Felipe V, dicen que es en 1710 cuando se pasa al bando austracista, pero no por estar en Cataluña, no por entender que Felipe V iba a acabar con los fueros catalanes, sino él está en la Galicia natal de sus padres, ya es cuando pasa también al ostracismo. El general Moragas, como en toda guerra, ha hecho armas contra el rey legítimo y además vencedor en última instancia, pues cumple una pena de presidio, pero luego muere también, pues cumple pocos años. Luego hay unos historiadores que dicen que no, que lo mandan a La Coruña, una historia un poco extravagante que no hay que darle demasiada importancia. Es esta idea. Felipe V, el gran pro-francés, es que era francés, es que claro. Bien, era descendiente de los Capentos, caracteriológicamente, lo que hemos dicho, pues no nos tienen por qué caer demasiado bien los franceses a posteriori, pero frente a lo que se ha podido decir, que luego se exageró y luego son visiones también muy a posteriori, la política de Felipe V no es tan pro-francesa, ojo. Él llega muy joven a España, a él le han dado una educación muy católica, su abuela era infanta de España, y él no tiene tampoco esa idea de su abuelo, de Louis XIV, del roi Soleil, del Estado absoluto. Él, ciertamente sí que hay algunos usos, pues hay algunas modas culturales, pero no se rodea tampoco. Sí que hay algunos cortesanos, como la princesa de los Ursinos, pero no es tan, en la administración, por ejemplo, no es tan flagrante, por ejemplo, como cuando llega Carlos I a España, que se genera la guerra de los comuneros, precisamente por eso, porque toda la administración
se quita a los castellanos, se quita a los españoles y mete esa administración flamenca. En el caso de Felipe V, ya digo, frente a que hay algún cortesano, la provincia de los Ursinos, por ejemplo, no está... Y su política, no hay tantos franceses en la corte y su política no es tan pro-francesa. ¿De quién estaba rodeado? Pues paradójicamente, la política de Felipe V, también hay un hecho muy importante, cuando muere Luis XIV y el duque de Orleans establece la regencia, el duque de Orleans es un enemigo personal y mortal de Felipe V y aunque hubiese querido Felipe V, le cierran cualquier paso a influir en Versalles. Entonces, por unas circunstancias o por otra, el hecho histórico es que la política no es que fuera excesivamente francesa, ni estuviese condicionada por Versalles, ni estuviese mirando a Versalles. Ni se rodeaba de franceses. ¿De quién se rodeaba? Se rodeaba de consejeros españoles, pero también se rodeaba, por ejemplo, de mucho italiano. Claro, pensemos en José Patiño, bueno, de familia gallega, pero ya nobles instalados de hace mucho tiempo en el Minasado, de Alberoni, el cardenal italiano, tanta importancia tiene. Hay otros como Guillermo Ripperda, que es noble neerlandés también, que lo hace secretario de Estado. Entonces, la política de Felipe V, más que mirar más allá de los Pirineos, está enfocada fundamentalmente a la península itálica, que por aquellos tiempos no dejaba de ser también una parte de los territorios españoles. Fundamentalmente, otro hecho capital es el matrimonio, su segundo matrimonio con Isabel de Farnesio. Cuando llegan aquí los Parma y su política pues se enfoca eso, a los intereses de España, a los intereses de las Españas italianas, que también eran los intereses, al fin y al cabo, de la Corte de Madrid. Vamos con la séptima idea, acabando ya, los decretos de nueva planta, los famosos decretos, el gran mito fundacional también de la pérdida de las libertades catalanas. Pues a mí, perdónenme, pues como jurista he tenido pues la mala idea de leerlos y intentar estudiarlos. Claro, dicen, los decretos de nueva planta prohíben la lengua catalana, acaban con todas las instituciones. Bueno, los decretos de nueva planta sí que es un primer impulso centralista, que al fin y al cabo es heredado ya también de los últimos gobiernos de los Austrias, pero tiene aspectos muy interesantes. Cuando se nos dice que los decretos de nueva planta quieren acabar con todo el orden legislativo tradicional catalán, hay que pensar que los mismos solo tienen 59 artículos y las constituciones catalanas eran un buen tocho. Por cierto, todas las recopilaciones de constituciones catalanas, ustedes las habrán visto, estaba en la portada el Águila de San Juan, o sea que también era un acervo normativo de toda la monarquía hispánica, eran parte del derecho legislativo, del Estado de Derecho de la monarquía hispánica. Estos 59 puntos, lo que hace, dice, decretos de nueva planta. ¿Qué es la nueva planta? Es la nueva planta judicial. Se crea una nueva Real Audiencia, se dice, hay algunos que a posteriori, he leído al profesor Ricardo García Cárcel, que dice, o John Lynch, por ejemplo, o Henry Kamen, historiadores ingleses en este caso, que se hacía para evitar la venalidad, es decir, el mercadeo de los cargos públicos, judiciales. No es un problema que estuviese tampoco muy instalado en lo que era la planta judicial previa del Principado, pero sí que es una línea, aquí también veo bastantes juristas de mucho prestigio y antes lo estábamos comentando, claro, al fin y al cabo cuando se realiza una complejidad de los asuntos jurisdiccionales, ir unificando, ir creando nuevas plantas, es al fin y al cabo una necesidad. ¿Qué señalan esa nueva Real Audiencia? Pues es la cúspide pues sí, de la casación judicial, tiene también competencias en el orden legislativo y alguna competencia también en el orden ejecutivo. Pero claro, dicen, esos 59 artículos nada más pueden acabar con todos los fueros catalanes, con todo el acervo cultural. Aparte, excepción hecha el derecho privado catalán, que no se tocó para nada. Se siguió cultivando aquí el hereu, la pubilla y todo. No se le tocó eso para nada. Pero lo que sería el derecho público, ¿59 artículos serían suficientes? Evidentemente no. De ahí que el artículo 56 de los decretos de nueva planta, que es muy importante, señala, en todo lo demás no prevenido en capitulaciones anteriores, es decir, los 55 artículos anteriores, que sí que pueden suponer una reforma del derecho público catalán hasta entonces, en todo lo no contravenido en capitulaciones anteriores, mando se observen las constituciones que antes, es decir, lo que hace es reconocer en las constituciones que ya regían, que antes había en este decreto y que antes había, y que tienen la misma fuerza y vigor que lo individualmente mandado en él, es decir, eleva a la cúspide de la categoría jurídica las constituciones previas. Es decir, sí que existe una cierta reforma, más de carácter administrativo,
pero lo que hace precisamente es salvaguardar también ese derecho. Luego se puede discutir si subsidiariamente, prima facie, pero ese derecho no se toca al revés. En el artículo 56 lo que hace es se le otorga el mismo rango que los decretos de nueva planta y se salvaguarda en todo lo que no hubiese estado reformado en los 55 artículos anteriores. Y es que curioso, es que es Josep María Torras y Ridé quien redacta el decreto de nueva planta. Sí, señala, los decretos de nueva planta en el Reino de Valencia tiene mucha importancia un jurista que es Melchor de Macanaz, del Reino de Murcia, pero es que en la nueva planta catalana son propios juristas catalanes los que redactan dichos decretos de nueva planta. Y hay otro tema que también la mitología más nacionalista radical dice, claro, se acabó con el régimen tradicional de los municipios. Pues tampoco, es que el Josep María Torras y Ridé señala que los poderes tradicionales que ocupan los cargos de conseller, paer, consuelo jurat, no tuvieron excesivos problemas para adaptarse a esa nueva situación jurídica. Bueno, una visión un poco gatopardesca, todo tiene que cambiar para que todo siga igual, pero al fin y al cabo, esa visión que no, de repente llegaron un montón de funcionarios castellanos. Sí que hubo funcionarios castellanos, pero al igual que se abrió la posibilidad también de funcionarios catalanes de tener bastante libertad y acudir a otros puestos en el resto de la monarquía hispánica, que también, al fin y al cabo, era una cierta reivindicación, que se acabaran con las aduanas y fielatos internos y sobre todo que se permitiera el comercio con América, que al fin y al cabo eso benefició fundamentalmente a Cataluña, y ahí es lo que hemos comentado antes también, previamente en la conferencia, es donde se explica también las grandes riquezas de la Cataluña rica y plena de verdad, en el siglo XVIII. El siglo XVII es una región bastante empobrecida y con mucha inseguridad jurídica y con mucho pillaje. La Real Audiencia sirvió también para crear un incipiente marco jurídico y funcionarial que asegurara pues esta seguridad jurídica. Otro tema, lo cita el profesor Francisco Canals, claro, esto puede tener una cierta componente antitradicional, cuando es el Estado el que se opone a la sociedad civil, pero desde el punto de vista material es objetivamente absolutamente beneficioso para Cataluña. El último tema, los decretos de nueva planta. ¿Prohíben el catalán? No hay ningún decreto que prohíba el catalán. Lo que se dice es que en los procesos de la Real Audiencia, las sentencias, se cambia la lengua que se usaba antes en los procedimientos judiciales. ¿Cuál era? Era el latín, era la lengua culta, la lengua de la Iglesia, el clero de la judicatura. Ahora se pasa al castellano, pero el castellano es que ya lleva siendo la lengua franca. Es que miren ustedes, es que el archiduque Carlos, cuando llega a Cataluña, jura los fueros en castellano. Es que todas las grandes libros de loas al archiduque Carlos es que son en castellano. Es que todos los austracistas, todos los escritores que lo promueven, que lo ensalzan, catalanes, ya escribían en castellano. Es que tampoco había... Hay otro hecho también muy significativo. ¿Qué obras... ¿Cuál era la cultura predominante en aquella Barcelona austracista? Pues no piensen ustedes que eran una cultura... eran las obras de los autos sacramentales, eran las obras de Calderón, y estaba todo hecho en castellano también. Los decretos de nueva planta, la única disposición que tiene sobre la lengua es que a nivel de Real Audiencia se utilizará ahora el castellano en lugar del latín. Pero es interesante también cómo una consulta realizada posteriormente, estamos hablando del 27 de octubre de 1767, respecto de la Secretaría Real, la Audiencia señala que las lenguas absolutamente necesarias para esta oficina son el catalán y el castellano. Y en muchos procedimientos menores también el procedimiento se seguía haciendo en catalán. O sea, no había ninguna prohibición de catalán, entre otras cosas también porque tampoco había estado oficializado, tampoco había una disposición en ese sentido. Sí que es cierto que el castellano se iba viendo, era al fin y al cabo la lengua franca ya de la monarquía hispánica, se iba viendo paso entre las clases intelectuales, académicas, ilustradas, pero bueno, no obstante, a nadie se le persiguió, a nadie se le prohibió ni editar, ni escribir, ni publicar, ni mucho menos hablar en catalán. Cerrando, la memoria del 11 de septiembre. Voy a meterme estas son las grandes ideas fuerza, que yo creo que debemos tener muy claras sobre la guerra de sucesión. Hemos desentrañado una madeja muy compleja. Seguramente ustedes ahora, en el turno de la palabra, tendrán muchos matices
que puedan señalar, entraremos sobre los mismos, pero yo creo que las ideas fuerza que se puede resumir son estas: la legitimidad indudable de Felipe V, cómo el archiduque Carlos se impone por la fuerza, cómo los decretos de nueva planta no se oponen en ningún momento a la utilización de la lengua catalana ni abolen absolutamente el derecho público catalán previo. ¿Qué quedó del 11 de septiembre? Como hemos visto también, el Felipe V se atiene a los usos de la guerra, hay una represión severa, más o menos severa al principio, pero muy poco tiempo después nadie se acuerda, ni el archiduque Carlos, ni la guerra de sucesión. Casanova está ejerciendo de abogado muy tranquilamente, muere en Sant Boi de Llobregat y ahí queda la cosa. El siglo XVIII es un siglo de enriquecimiento y prosperidad absolutamente material para Cataluña gracias a la dinastía borbónica, y a los borbones los reciben con inmenso alborozo cada vez que vienen a Barcelona. Es el primer catalanismo, bueno, no es el primer catalanismo, porque Jesús Lenz sí que tiene razón cuando dice que la Veu de Cataluña al principio se oponía al 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque decían que los catalanes habían hecho el tonto metiéndose en un conflicto español y defendiendo a un rey español, y que además todos los documentos, como hemos dicho, estaban en castellano. ¿Quién es el Rovira i Virgili, el gran mentor al principio? Dice: los herederos de 1640, se refiere a la guerra del Segadors, y de 1714, dice, no son los catalanistas, sino los carlistas de la montaña. Y en esta idea también tiene mucho interés, no se ha estudiado suficiente, las aportaciones que hace el polígrafo montañés de ascendencia asturiana, Marcelino Menéndez Pelayo, el gran cantor de la España católica, de la España de los Austrias, el gran defenestrador de la heterodoxia hispánica. España, Luz de Roma, Martillo de Herejes. Es Menéndez Pelayo, cuando llega a Cataluña, que se empapa de esta cultura, pues más o menos, de este acervo tradicional de la defensa de Barcelona durante el sitio del 11 de septiembre, y Menéndez Pelayo, que además tiene una categoría intelectual indudable, es el que influye y el que a los propios círculos intelectuales catalanes empieza a incitar sobre la necesidad de recuperación de esta memoria del 11 de septiembre, porque Menéndez Pelayo, al fin y al cabo, lo que ve en el hecho de la resistencia de Casanova es las esencias más absolutas de la patria hispánica, de la España de los Austrias, de la España del siglo de oro, frente a lo que a posteriori, pero no con Felipe V, ojo, claro, porque los decretos de nueva planta, al fin y al cabo, no son causa de la guerra de sucesión. La causa es la agresión anglo-holandesa, son efecto. Y claro, y luego Menéndez Pelayo, que paradójicamente es, como dice Miguel Ayuso, es anticarlista por conservador, pero conservador de la dinastía liberal de los Borbones. Menéndez Pelayo luego tiene unos juicios bastante despiadados sobre los Borbones. En el Brindis del Retiro dice que las libertades municipales se pierden absolutamente por la Casa de Borbón. Bueno, Menéndez Pelayo, yo creo que ahí es una figura, un recurso más retórico que cierto por lo que hemos visto. Pero al fin y al cabo es Menéndez Pelayo el gran defensor de esta idea de la España de los Austrias, de las Españas áureas, de las Españas del siglo de oro, quien le da el empuje intelectual a esta reivindicación del 11 de septiembre. Y los primeros catalanistas, o los más nacionalistas catalanes, los de la Veu de Cataluña, al principio Prat de la Riba, pues no quieren saber nada del 11 de septiembre porque es una cosa de un monarca español, porque el archiduque, al fin y al cabo, lo que se quería era ir al trono de San Fernando, al trono de Recaredo, y es una cosa que también, pues sí, pues era una cosa muy españolista. En fin, al fin y al cabo, en cualquier caso, es en el año 1886, más de un siglo y medio después del 1714, cuando el centro catalán realiza la primera conmemoración del 11 de septiembre. Jesús Lenz, aquí discrepo con él, porque dice, no, es la izquierda. Pues estaba Valentín Almiral en dicho centro catalán. Pero el presidente es Frederic Soler, que es más conservador, que es partidario también de la restauración, es más de esa derecha católica, catalanista. Y al fin y al cabo, ¿qué se hace en 1886? Una misa en la Basílica de Santa María del Mar, que le dice Jaume Colell, el típico retor de la Plana de Vic, integrista, que sobre una cosa sobre la que ha estudiado mucho también Javier Barracó, a ver si el año que viene ya está desarrollada la tesis, cómo ese catalanismo primigenio que nace del integrismo, pero también promovido por Obispo Urquinaona y promovido desde Madrid para que los seminarios catalanes se vaciaran de carlistas. Pero bueno, al fin y al cabo, la primera conmemoración se hace en ese contexto, en el contexto más
no tan de izquierdas, en un contexto conservador, católico, Santa Misa, y por un Mosén bastante integrista, en la línea de Torras y Valles, Arraiz Salvaní, que condenaba absolutamente el liberalismo y todas estas cosas. El Centro Catalán era una cosa bastante amplia que se crea en un momento en el cual sí que rebrota cierta centralización, pero que, insistimos, claro, que en algunos periodos de la historia la dinastía borbónica haya impulsado una centralización y un recorte de las verdaderas libertades forales, no quiere decir que Felipe V desde el principio la recortara, por lo que hemos dicho. Pues, pero en ese contexto, ese Centro Catalán, que es una unión bastante amplia, que quiere unir desde republicanos federales hasta carlistas, lo que posteriormente será la Solidaridad Catalana, que quiere el engrandecimiento material y moral de Cataluña, que una de las cosas que quiere es que se reconozca el catalán como lengua española, lo que veíamos diciendo antes, el castellano es español, lo que al fin y al cabo los catalanistas de aquella época lo que querían era el reconocimiento también del catalán, pero como parte de todo el acervo hispánico. Pues es este Centro Catalán, en 1886, que nace esta primera reivindicación. Claro, lo cuenta Jesús Laín, les repito nuevamente a su conferencia, luego las cosas se va desbocando, y el 11 de septiembre es usado ya no en su verdadera dimensión menéndez-pelayista, en su verdadera dimensión catalanista conservadora, que hace que incluso también los carlistas algunos años se unan al homenaje, cantando el himno del Segadors. No es que se oficializa luego por la Generalitat como himno nacional, entre comillas, catalán, sino el tradicional, aquel que dice «Barem traure al bon Jesús, tot cobert un bel negre, aquel es nuestro capitán, aquí está la nuestra bandera». Pues esa celebración, digamos, de carácter catalanista, católica, conservadora, con algunos puntos tradicionalistas, es usada, instrumentalizada por las izquierdas como motivo de protesta. Como el régimen de la Restauración o el régimen de Primo de Rivera, con bastante torpeza, prohibía la manifestación, que tampoco era la más grande del Principado de Cataluña. La CNT movía muchísima más gente, sus mítines, el carlismo, ¿qué vamos a decir? Los lerusistas que iban a agredir a los catalanistas aquellos primeros años. Pues esa manifestación llega un momento también que la izquierda catalanista la usa, y la usa ya pues con unos motivos absolutamente diversos. Rovira y Virgili, que dice al principio que los herederos del 11S son los carlistas de la montaña, dice que no, que dejémonos de interpretaciones historiográficas puras y duras, que usemos el 11 de septiembre pues para reclamar cosas y hacerla bandera del nacionalismo más radical. Paradójicamente, pues luego hay luego sí que es cierto que durante el franquismo se prohíbe, pero podemos aludir a los hechos, al hecho anterior, como es la Diputación franquista de Lérida la que recupera la memoria del general Moragas. Y me voy a referir también a un hecho que puede parecer anecdótico, pero yo creo que es muy significativo por lo simbólico que tiene. Uno de los grandes símbolos del nacionalismo catalán y también de las izquierdas, creo que ustedes lo saben, ¿cuál es? El cuadro de Felipe V de Játiva, que está puesto boca abajo, el gran signo. Bien, parecería que esto ha sido obra de algún nacionalista de izquierdas muy progre y muy tal, y muy republicano, que contra el Borbón y tal. El cuadro de Felipe V se pone boca abajo en Játiva y está desde entonces allí en el año 1940, recién acabada la guerra civil, mandando unos falangistas en Játiva de tendencia progermánica que no veamos. Entonces es paradójico como el gran mito, sobre todo en el Reino de Valencia, mañana se hablará del Reino de Valencia, sí, que mira cómo somos los valencianos de progres y de republicanos. Ojo, quien le dio la vuelta, que tuvo las narices, no fuisteis vosotros, fue un falangista en el contexto más progermánico, más totalitario de aquel falangismo. Y llegamos al final, a los 11 de septiembre, el franquismo no se conmemoraba oficialmente. Sí que es cierto que se dice que el 11 de septiembre se recupera un poco esa conmemoración tradicional de ir a misa a la iglesia, a la Basílica de Santa María del Mar, y a posteriori ya se decía una misa de tapadillo por los muertos en el Fosar de las Moreras, en la defensa del 11 de septiembre. Pero vamos a hacer una cosa muy significativa. El primer 11 de septiembre, tras la muerte de Franco, que se celebra en Sant Boi de Llobregat en el año 1976, uno de los oradores es Octavi Saltori y Soler, el heredero de la Liga, que había sido durante la dictadura de Primo de Rivera el presidente de los estudiantes católicos, que luego está en estas líneas aludidas de catalanismo conservador católico, que es muy catalanista, pero claro, cuando llega el periodo tremendo del 36 al 39, este señor, claro, el catalanismo lo deja a un lado y viendo la persecución brutal, la profanación de las iglesias, la destrucción de las iglesias,
pues sus bríos catalanistas y un poco la línea de toda esta gente, pues se caen, todos muy franquistas esos años, y luego, bueno, ya en los 60, pues es Octavi Saltor y Soler es un poco el de los que va recuperando estas misas en Santa María del Mar. En el año 76 es uno de los oradores por la Liga Catalana. Le ponen liberal ya ese año, curiosamente, ya le ponen Liga Liberal Catalana, liberal conservadora. ¿Y qué pasa? Aquí es la gran paradoja, para mí es muy significativo. Cómo lo que comienza siendo una conmemoración católica, conservadora, del catalanismo conservador, pues es arrumbada absolutamente por esa instrumentalización ya, por el catalanismo más de izquierdas, y Octavi Saltor, que empieza usando una frase del Evangelio, Cataluña, levántate y anda, recibe una pitada sonorísima precisamente por esa alusión confesional. Y a partir de entonces, la historia ya más o menos la sabemos, la derivada que ha tenido, de cómo puede estar justificado. Creo que podemos honrar lo que significó en el sentido Menéndez-pelayista el 11 de septiembre, con independencia de las confusiones a posteriori, con independencia del archivo que no tenía ninguna legitimidad, pero y cómo fue borrado esa primera conmemoración desde el punto de vista del catalanismo conservador, más o menos tradicional, por la deconstrucción actual, por la deconstrucción del 11 de septiembre. Ya el artículo 3 del Estatuto, yo creo que se confunde al elevarlo a categoría de Diada Nacional de Cataluña, también qué quiere decir eso, cómo hacemos, y hasta el momento actual, que en el momento tan complejo de la actualidad catalana, unos hechos que fueron unos hechos patrióticos, religiosos, han sido usados pues para extender este odio y este intento de separación del resto de España. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Y mira, voy a empezar yo porque por algo tengo el micrófono. A ver, y después viene el señor Dalle, que acaba de pedir la palabra. Vamos a ver, yo en esta historia creo que hay, aparte de la historia a nivel nacional, hay también una trama muy profunda de relaciones internacionales bastante duras, ¿no? Tengo entendido, pero a ver si tú nos lo puedes aclarar, ¿no?, que hay un tema relacionado con el monopolio del tráfico de esclavos. Es decir, que Francia tenía un importante monopolio del tráfico de esclavos, y que una de las causas, no la única, del cambio de posición de Inglaterra fue un acuerdo, ¿no?, de poder participar en este pingüe negocio. Aparte del hecho, claro, de que ellos se oponían a Felipe V porque consideraban que, bueno, un Borbón en Francia, un Borbón en España, pero luego dicen, bueno, va a ser peor porque va a ser un austracista, un austríaco en España, un austríaco y al mismo tiempo el emperador de Austria, pero que hay un tema importante que tiene que ver con el tráfico de esclavos. No sé si es una información cierta o si hay algo de esto. Bueno, no solo el tráfico de esclavos. Claro, depende de en qué punto nos centremos de la historia. Por eso creo que era muy importante aludir a los tratados de Münster y Osnabrück, a la paz de Westfalia, por el nuevo régimen. Claro, no solo el tráfico de esclavos, sino previamente las potencias, tanto Francia como el Imperio, incluso pactan repartirse parte de España. Es que el punto que nos pongamos es muy complejo, porque las cosas cambian mucho. Porque al fin y al cabo, aquí el problema fundamental es que el elector de Baviera moría en el año 1699. Eso nos habría ahorrado una guerra y hubiéramos continuado, pues bueno, yo creo que a mejor o peor fortuna, esa línea de los austrias. Sí que es cierto, claro, el tema del... Pero no, creo que se ha exagerado un poco este aspecto del tema de dicho monopolio. En el fondo era un nuevo equilibrio de potencias y era una causa no esencial, no vertebral, sino una causa más o menos indirecta. Pero vuelvo al principio. Esto que decimos, claro, bueno, a ver, todos los gobiernos en toda la historia, sí, ha habido muchos intereses materiales. Pero lo que cambia fundamentalmente con la paz de Westfalia es que estos intercambios, yo me pongo aquí, yo me pongo allá, ya no hay un árbitro internacional como el contexto europeo tradicional de la cristiandad. Al fin y al cabo, la ONU de entonces, y que me perdone la ONU, que me perdone el Papa por la comparación que voy a hacer, Papa tradicional, era el papado, al fin y al cabo. Cuando ya no se da este tipo de... cuando la Iglesia no custodia este orden ético,
lo que se hace, bueno, yo te pongo a ti, tú me das a mí, tú me das este monopolio, yo te quito el otro, hasta el contexto, al fin y al cabo, de los Estados-naciones, de las constituciones, de las fronteras estrictas y el contexto que, al fin y al cabo, degeneró en las dos guerras mundiales. Estuvo ese hecho, es uno de los hechos que participan, no creo que fuera tampoco el vertebral. Hay hechos, es un conglomerado de hechos muy complejos.